Padre, Santo Dios que estás en los cielos, agradecido Señor por las muchas dádivas, por este día de sábado que nos brindas y poder reunirnos, a pesar de la crisis que estamos llevando la tierra y también todas tus iglesias que están en la redondez de la tierra. Agradecemos Señor que tu Espíritu Santo pueda acompañar a cada uno de ellos, allí donde están 2 o 3 en tu nombre. Esto constituye tu iglesia, para que podamos despertar, para que nuestro letargo no nos amarre nuestras manos y ponerlas por obra. Gracias te damos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo para la comprensión del estudio, para que nos pueda redarguir, para que nos pueda hacer entender lo que es pecado y lo que es estar alejado de tus mandamientos, estatutos, que todo lo que enseña la Biblia, todas tus leyes, solamente nos llevan a tener un conocimiento de tu carácter, en el cual el amor que emana por la tierra al dar a tu Hijo unigénito, Cristo Jesús, para que todos creamos y seamos salvos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aprietas el botón azul, por favor. Toca. Bueno. El tema de esta mañana se llamaba, o lleva por título, una actitud de seria reflexión. ¿Se ve? Mucha luz. Así se llama el tema. Y antes de poder entrar al tema, esperen que salga de aquí. Vamos a leer en el libro Eventos de los Últimos Días. Ahí tenemos un capítulo en la página, ¿se ve ahí? Sí. En la página 63. Hay un capítulo basado en lo que nosotros hemos puesto el título, se llama Un tiempo para seria reflexión. ¿Sí? Esto lo vamos a encontrar en la página 63 del libro Eventos de los Últimos Días. ¿Qué pongo ahí? Ahí se ve. Voy a checar un poquito más. Y vamos a acompañar con la vista la lectura. Vamos a leer. ¿Sí? Ahí dice, si alguna vez hubo un tiempo, ¿se ve ahí? Sí. Todo bien. Cuando una actitud de seria reflexión, ¿cómo debe ser nuestra reflexión? Seria. Seria. Conviene a todo aquel que teme a Dios. Es ahora cuando es esencial que La vida personal. nosotros tenemos que, dice, reflexionar seriamente lo que va a pasar. Y nos pide que, nuevamente, es cuando es esencial que La vida vida personal. la piedad personal. Nos está pidiendo una piedad grupal. No es que seamos fuertes con el fuerte, no. La piedad debe ser personal. Debería plantearse la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Nos formulamos nosotros esa pregunta? ¿Quién soy yo?
¿cuál es mi trabajo y mi misión en este tiempo? ¿De quién? ¿Quién debe preguntarse eso? Yo. Cada uno, Cada uno. personal. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi trabajo y cuál es mi misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando? ¿De Cristo o del enemigo? Es complicada esa pregunta, es una pregunta incisiva para nosotros. Que cada alma se humilla ante Dios. ¿Se ve? Sí, está claro. Que cada alma se humilla ante Dios, porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran. Día de expiación. Ahora mismo los casos de muchos están siendo examinados ante Dios. ¿Qué casos están siendo examinados? De los que van muriendo. Qué interesante, ¿no? Porque nos deja en una expectativa. Ahora mismo los casos de muchos están siendo examinados ante Dios, porque deben dormir en sus tumbas por un Corto tiempo. Ahí está hablando de quién están siendo examinados. De los que están vivos. No, Ah, porque deben dormir en sus tumbas por un corto tiempo. Para ese día vuestra profesión de fe no es vuestra garantía, sino el estado de vuestros afectos. ¿Está limpio de contaminación el templo del alma? ¿Están confesados mis pecados y me estoy arrepintiendo de ellos ante Dios? Para que puedan ser borrados. ¿Me estimo a mí mismo demasiado livianamente? ¿Qué significa eso? si uno se ama. Como que no se da el lugar. Que yo estoy bien y los demás están mal. Claro. ¿Sí? Créame. Yo me estimo a mí mismo demasiado livianamente. ¿Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la excelencia del conocimiento de Jesucristo? ¿Siento en todo momento que no me pertenezco, sino que soy la propiedad de Cristo? ¿Que mi servicio pertenece a Dios? ¿De quién soy yo? Debiéramos preguntarnos, ¿para qué estamos viviendo y trabajando? ¿Cuál será el resultado de todo esto? ¿Para qué viven algunos? ¿Para qué trabajan algunos? Viviendo con referencia al día del juicio. Me he preguntado al ver la gente en nuestras ciudades corriendo de un lado a otro con sus negocios, si alguna vez han pensado en el día de Dios que está por sobrevenir. Cada uno de nosotros debería estar viviendo con referencia al gran día que pronto nos va a sobrecoger. Y miren que esto está sacado de un sermón que dio Ellen White. Ustedes saben que hay 2 tomos donde Ellen White se transcribió lo que ella predicó. No son muchos sermones, pero hay sermones transcritos. Y esta cita está sacada de allí. No podemos permitirnos vivir sin tomar en cuenta el día del juicio. Pues aunque se posponga mucho, ahora está cerca. Alás y se apresura grandemente. La trompeta del arcángel pronto sorprenderá a los vivos y despertará a los muertos. Esto me hace acordar mucho. Anoche me estaban compartiendo un video que se llama El Diluvio. Yo les recomiendo vean. Yo vi muy poquito, lo dejé para verlo en otro momento, de ese video, El Diluvio, como los tiempos de Noé. Sí. La introducción mostraba cómo eran los tiempos de Noé y que nosotros nos estamos asemejando, estamos llegando a la medida del colmo de lo que llegaban esos pueblos. ¿Cómo?
Después lo voy a compartir el Ah, video. bueno, sí. La trompeta dice de el arcángel pronto sorprenderá A los vivos, a los vivos y despertará. a los muertos. Bueno, el juicio ahora está siendo llevado, están siendo examinados los casos de quiénes, Los muertos. de los muertos. Allí decía, ¿no? Que Sí. deben dormir un poquito más, dice. Sí, Por otra vez despertar. falta un poco más. Sí, despertará a los muertos. Si no hallamos placer ahora, ¿en qué? En la contemplación de las cosas celestiales. Si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo. Si la santidad, ¿la qué? La santidad no tiene atractivos para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es, Vana. ¿qué tenemos que tener? Santidad. 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 La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el alto blanco. ¿Cuál es la perfecta conformidad? La santidad. Él se deleitará en hablar de Dios. ¿Quién? El que tenga esta ¿cómo se llama? Esta Santidad. medida. Sí, Se va a deleitar en hablar de Dios. Se va a deleitar en hablar de Jesús, del hogar de felicidad y pureza que Cristo ha preparado para los que le aman. La contemplación de estos temas, ¿la qué? la contemplación. Contemplación. Mucho se ha hablado de la ley de la contemplación. Cuando el alma se regocija en las bienaventuradas declaraciones de Dios, es comparada por el apóstol al goce de las virtudes del siglo venidero. Si estáis en una correcta relación con Dios, hoy día estaréis ¿qué? Preparados para que Cristo venga cuando hoy. Y allí terminaría todo. Si estamos en una correcta relación con Dios, hoy día estaremos preparados para cuando Cristo vuelva. ¿Sí? Bueno, ese fue uno de los capítulos, vuelvo a reiterar, el capítulo del libro Eventos de los Últimos Días. El título se llama Un tiempo para seria reflexión. Y el capítulo es el capítulo 5, si no me equivoco. A ver, para que ustedes ya sepan dónde buscarlo. Porque la página a veces varía entre libro y libro. Bueno, la vida, el título es La vida devocional del remanente. Eso está en El libro, Evento de los Últimos Días. el evento de los últimos días. Sí, capítulo 5, ¿sí? Capítulo 5, que yo les recomiendo que lo lean todo ese capítulo, porque es la vida del remanente. Y al ver la vida del remanente, la vida devocional, la vida que lleva el remanente, ahí vamos a ver si esas características La tiene. las tenemos nosotros. Ah, Porque es como que le dice, este capítulo dice, así vive el remanente día a día. Y si nosotros tenemos las mismas cualidades, estamos bien. Pero si estamos más alejados de eso, Perdón, ¿de qué libro? este libro es Evento de los Últimos Días, capítulo 5. capítulo 5. Vamos entonces. Allí. Bueno, ya leímos. ¿Qué libro era? Evento de los últimos días. ¿Qué capítulo? 5. Bien. Ahora sí. Hoy el mundo, hoy la actualidad, el mundo religioso, apunta a lo porvenir inmediato que tenemos nosotros, los acontecimientos que van a suceder. Tanto el mundo no cristiano como el mundo cristiano
su mirada la tiene puesta en qué hoy en día? En el mundo, en las cosas ¿Qué? del mundo. ¿Qué tiene puesta la vista? A ver, otra En las contestación. cosas paganas. En las Otra cosas, en los contestación. placeres mundanos. ¿Qué es lo que están mirando todos? El mundo religioso y no religioso. Las catástrofes. Ah, pero ¿cuál catástrofe específicamente? La del En este coronavirus. momento el coronavirus. Todos están viendo el tema de la pandemia, es lo que nos está preocupando a la mayoría. Todas las noticias corren en ese torno. Hasta en los grupos de WhatsApp, hermano. ¡Ay! En los grupos de WhatsApp, 90% hablan de ese tema. 90% en los grupos de WhatsApp y Facebook se habla sobre eso. 1% se habla de cómo curarlo como Dios dice. Son muy pocos los que hablan cómo se debe curar o qué posición debemos tener nosotros ante la pandemia, ¿sí? Cómo debemos levantar nuestra parte inmunológica. Muy poco se habla, porque todos están pendientes de los eventos que van a suceder sobre la tierra. Pero ¿cuál debería ser nuestra actitud o cómo debería ser nuestra reflexión seria ante eventos que van a llegar? Porque los eventos van a llegar en cualquier momento. Nosotros estamos a la puerta de este umbral de las cosas eternas. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Porque ya el Señor nos amonestó a que debemos tener una reflexión seria de lo que va a venir. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud? De preparación, de santidad, como dice la... Ayudar a la gente a que sepan la verdad de cómo curarse. Por eso es que yo coloco esto para que entendamos la verdadera actitud que nosotros debemos tener. ¿Cuál es la verdadera actitud ante eventos catastróficos, escatológicos que van a llegar? Y que algunos ya están manejándose tras las cortinas. Ya hay movimientos que hacen que la profecía se cumpla y se va a cumplir de una forma drástica. Porque yo les dije, tanto el mundo religioso como no, están mirando eventos escatológicos. Pero aún los eventos escatológicos no mueven un pelo de las fibras ópticas de la persona, de la parte espiritual. Porque estas cosas llevan a que el alma pueda comulgar con Dios, pueda prepararse, que como leímos nosotros que digan, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cuál es mi misión? Si yo no me formulo esa pregunta, ¿cuál es mi misión? ¿Por qué trabajo? ¿Por qué no trabajo? ¿Sí? La pronta llegada de una ley dominical, la de la marca de la bestia y el número de la bestia, y los eventos que van a suceder y cómo países van a ser sacudidos, ciudades van a ser sacudidas. ¿Qué ciudades van a ser sacudidas? Principalmente las grandes ciudades como Nueva York, Washington, todas esas ciudades. Estados Unidos y Italia. Nosotros acabamos de leer eventos de los últimos días. En eventos de los últimos días nombra específicamente ciudades que van a ser barridas con nombre. Yo no creo que sean las únicas ciudades. Claro, no, pero especialmente Estados Unidos. Pero esas ciudades están colocadas con nombre. ¿Dónde? Sí, en eventos de los últimos días. Y hoy es el momento en que deberíamos estar estudiando el libro Eventos de los últimos días y el otro libro que es muy parecido, que muchos se confunden. ¿Cómo se llama el otro libro? Que es muy parecido. Uno es Eventos de los últimos días y el otro es Eventos del tiempo final. Ah, sí. Son dos libros escritos por el lenguaje.
No es el mismo libro, son dos libros diferentes. Pero son importantísimos para este tiempo. Y entonces, para poder entrar, la actitud que nosotros deberíamos tener, la actitud que deberíamos tener para entrar, situarnos, enfrentar los acontecimientos escatológicos, la actitud correcta y alejarnos de la incorrecta es ver lo que la Biblia habla sobre esa actitud correcta, ¿sí?, de que yo debo tener al enfrentarme a acontecimientos así. Y para eso vamos a entrar, va a ser en el libro de Daniel. En esta mañana, aunque no vamos a entrar de una forma tan profunda, vamos a tocar poquito por arriba para que ustedes puedan entender cuál debe ser esa actitud que nosotros debemos tener, esta reflexión seria ante los eventos que se van a estar desarrollando. Y para eso uno de los libros proféticos es el libro de Daniel y el otro es el libro de Apocalipsis. El mismo libro, Evento de los Últimos Días, nos insta a que leamos, que estudiemos Daniel y Apocalipsis. Daniel lo podemos encontrar un poquito antes de San Mateo, antes de Malaquías, allí podemos encontrarlo. Ezequiel, Daniel. El libro de Daniel, vamos al capítulo 1. En el año tercero del reinado de ¿quién? Judá. Ahí nombra un rey de Judá. ¿Cómo se llamaba? Joacim. Joacim. El rey Joacim. El que estaba reinando era un rey de Judá. Estaba dividido. Los reinos se habían dividido, prácticamente le quedaba algo de gloria a la tribu de Judá, el cual tenía un rey, pero que, ¿cómo termina diciendo el versículo? ¿Me siguen? Capítulo 1 de Daniel, verso 1. ¿Cómo termina el capítulo 1? Sí. Dice... Joacim. Dice, rey de Judá vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Quién vino? Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? El rey de Babilonia. El rey de Babilonia. Y la conquistó. La tomó. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Quién entregó? El Señor lo entregó. Y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Verso 3. Y dijo el rey a Aspenaz. ¿Quién habló a Aspenaz? El rey Babilonia. Ahí encontramos entonces que el rey Nabucodonosor conquista esa tribu de Judá, el reino de Judá, conquista a su rey. Y luego, esa Babilonia que él va formando, un imperio. Y entonces el versículo 3 dice que el rey habla con un jefe que se llamaba Aspenaz, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Todos eran esclavos, ¿sí? Claro, lo habían sacado del tierra. Entonces, en el versículo 3, el rey le dice a Aspenaz que traiga a todos los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. De todo lo mejor. Claro. Muchacho en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase ¿qué? Las letras, la lengua, ¿de quiénes? De los caldeos. De los caldeos, de los babilónicos. Claro. Todas sus doctrinas que le enseña a quién, A los caldeos. a los israelitas. Los israelitas, claro.
Porque ese linaje de príncipes e hijos, ¿quiénes estaban allí? Estaba Daniel. No olvidemos, el título se llama Daniel y sus compañeros en Babilonia. Allí, en esos príncipes, en ese linaje real, estaba Daniel. Ellos tenían que ser enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para enseñar letra. Y de buena presencia también, sí. Sí. Pero bueno, como Israel había sido conquistada por Babilonia, hay 4 cosas que ellos perdieron. ¿Sí? 1, perdieron su rey. 2, perdieron el templo. Perdieron su reino y perdieron su libertad de adorar a quién. A Dios. No podían adorar a Dios. Ya. Ustedes ven que luego en el capítulo 2 se presenta quién. De Daniel. El problema de la alimentación. No. En el capítulo 2 dice Daniel interpreta el sueño, ahí donde aparece el tema de adoración. El capítulo 3 también, un tema de adoración. También perdieron a su familia. Sí. Entonces, estas 4 cosas, principalmente sobre otras, es lo que realmente perdió Israel. ¿Sí? No era ya no tenía un rey, no podían ministrar en el templo, perdieron su reino y esa elección de poder adorar a Dios. ¿A quién se dirigió Daniel para pedir? Porque luego él tiene una charla con ese rey de los eunucos, que se le presenta un problema. ¿Con quién habla luego? Apenas. Después habla con el capitán de la guardia, Ariós. Acá tenemos uno, Ariós, capitán de la guardia, Aspenaz, jefe del eunuco, el rey Nabucodonosor o el señor Jehová. ¿Con quién habla Daniel? Con Ariós. Con Luego, versículo 5, nosotros leemos en el versículo 3. En el versículo 3 ahí aparece Aspenaz. Es con que luego habla Daniel. Con ese es el que habla. ¿Sí? Los otros no. Y estamos en el versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. ¿De dónde debían comer los israelitas? De la provisión del rey. De la comida del rey. lo que le hacían al rey. Y tenían que tomar del vino que él tomaba. Y que los criase por ¿cuántos años? 3 años. 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Cuál era la prueba entonces que debían sortear ellos? Y no comer la comida del rey. Debían pasar 3 años. 3 años haciendo eso. 3 años Abstención de comida. acorde a lo que el rey había demandado, porque él quería enseñar sus doctrinas a los israelitas. ¿Sí? Pero ahí aparece Daniel hablando con el jefe de los eunucos. ¿Cómo se llamaba? Aspenaz. Entonces, ¿cuál era? Jefe de los eunucos. ¿El A, B, C o D? Ve. El B. Todo lo que era en la mesa había grandes manjares del rey. Allí habla también de bebida. ¿Qué bebida? Vino. Vino. ¿Y qué hace el vino? Emborracha. Borracha. Entonces, Saca fuera de los sentidos a la persona. La persona no coordina. La persona no puede pensar. Y la comida también embota. Esto es lo que había dicho el rey que debían comer y beber. Pero Daniel en el versículo 8 dice, propuso que no se iba a contaminar. ¿Sí? ¿Y dónde propuso él eso? En su corazón. En el corazón. Todo nació en el corazón. Con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se contaminase. ¿Qué produce la comida del rey y la bebida? Contaminación. Contaminación. ¿Y por qué no se quería contaminar? Bueno, porque la ley de Moisés indicaba que ellos no se podían contaminar. No, porque
era patrón. Bueno, yo escuché muchos comentarios sobre la ley de Moisés, pero esto no es solamente la ley de Moisés, No, va más allá de esto. aparte la dio Dios a Moisés. No es que Hoy en día, nosotros no comprendemos esta clase de alimentación enferma. No solamente es llevar nuestros ojos a la lectura bíblica, ¿sí? Y puso, versículo 9, luego un poquito más adelante, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, porque el jefe le permitió hacer algo. Eso lo puso en buena voluntad. El rey había dicho que debía comer y debía beber de la comida del rey, pero ellos no querían probar eso. Pero entonces él le propuso algo al jefe de los eunucos. Y eso que le propuso, Dios le ayudó, porque lo puso en gracia y buena voluntad. Usted vea que cuando uno quiere hacer lo que Dios pide, Dios da gracia, ¿sí? y fuerza para poder vencer eso. Y dijo al jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey. Tenía miedo porque podía morir. Que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestro rostro más pálido de lo que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Por qué tenía miedo él? Porque tenía que obedecer lo que dice su Porque él pensaba que esa alimentación era la mejor. Entonces que Daniel y el otro iban a estar débiles, pálidos, ¿viste? Y que los otros van a estar hermosos. Entonces el rey se iba a dar cuenta de que él hizo eso. Lo que apenas le decía era que si ustedes no comen esto se van a enfermar. Claro. Lo mismo pasa hoy, hermano. Ustedes no, como nos enseñan, que si no comemos ciertas cosas nos vamos a enfermar. Que si no nos vacunamos no nos vamos a sanar. Pero miren, el rey, hay dos cosas que podemos señalar aquí. El rey y lo que señala el rey. Y esto mismo que aplica el rey y lo que señala, hoy en la actualidad se vuelve a repetir. ¿Qué señala el rey? El rey es lo que señala, es lo que dice Satanás o lo que dicen los médicos. Es como si fuera la palabra de un rey. Lo que dice Satanás y lo que dice los médicos no se puede discutir ni apelar, ¿sí o no? No, ¿Qué enseña Satanás y qué enseñan los médicos? lo mismo. Dieta y medicamentos. ¿Sí? Ellos dicen, vos tomate esto, y va uno y toma eso. Come esto porque si no tomas esta dieta a base de caldo de pollo y leche de vaca, ¿qué pasa? Si no tomas eso vas a estar pálido, vas a estar enfermo. ¿Sí o no? Este patrón siempre se repite. ¿Por qué se repite? Porque esto es la antesala ante los eventos que van a venir. Lo que Satanás quería hacer en estos jóvenes era tener un control. ¿Y cómo los controla? Mediante la comida, la bebida. Mediante la alimentación. Controla la mente de las personas. Son súbditos, marionetas. Las puede dominar porque el hombre ya no razona. Al comer y beber la persona no razona. Ese es el plan que se vuelve a repetir. Allí tenemos Romanos 6:16. ¿Qué dice Romanos 6:16? Romanos, ¿lo tenés? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Somos qué? Esclavos. ¿De quién? El que no sometió. En este caso, De Satanás. ya sea de pecado para muerte o ya sea de
obediencia para justicia. Si es para Dios, va a ser para justicia, de obediencia. Y si es para el pecado, va a ser para la muerte. Eso es lo que enseña. Pero la dieta y medicamentos que Dios da, en contra de la dieta y los medicamentos, ¿Dios qué ofrece? Éxodo 16:15. Tendríamos que ir al Antiguo Testamento. Éxodo 16. ¿Qué da el Señor en vez de medicamentos y dieta? Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. ¿Qué da el Señor? ¿Da medicamentos? No. ¿Da dieta? ¿Qué es lo que da el Señor? Y el Pan que cayó del cielo. Pan de nobles, pan de ángeles. Los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más y otros menos. Le dijo Moisés, versículo 19, ninguno deje nada de ellos para mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos. Dios le había dado al pueblo maná. El que da el alimento no es el rey. El que da el alimento no es Satanás, el que da el alimento es Dios, porque el alimento de Dios es para que el hombre tenga salud. Claro, a pesar de todo lo que vieron, había gente que agarraba de más y se le pudría todo. Claro. La alimentación que Dios da, las órdenes que Dios da, es para que el hombre tenga salud y sea libre. Lo que da Satanás y brinda a los médicos es para que el hombre sea esclavo. El capítulo 1 se presenta a Satanás queriendo tener el control y no puede. Después en el capítulo 2 quiere tener el control nuevamente en cuanto a la adoración. Ahora, como no puede tener ese control, va a lo escatológico, a sacudir la iglesia. Pero ustedes vean que ese control va de a poco. Cuando se va presentando el tema de la falsa adoración, primero hay un control en el hombre, en la fisiología del hombre, del cuerpo o sea, el hombre es preparado para que en el capítulo 2 de Daniel, ¿qué va a hacer Daniel? Si Daniel se alimentaba mal, si empezaba a comer de la mesa de la comida del rey y a beber, ¿qué iba a pasar en el capítulo 2? Iba a ser esclavo. No, en el capítulo 2, cuando hubieran colocado la estatua los amigos y hasta Daniel mismo se podía haber arrodillado. Claro. Aunque sabemos que en ese momento Daniel no estaba, pero los compañeros se hubieran arrodillado, porque ya venían preparándose, pero ellos se vinieron preparando antes del evento. Nadie se prepara cuando el evento ya llegó. Nadie que no se haya preparado para decir no a las cosas que Satanás pone, cuando llegue la ley dominical, no piense que ustedes van a decir no, yo no voy a adorar. Lo van a hacer, porque la preparación es antes. ¿Qué preparación? ¿Cuál es la preparación? Espiritual. ¿Cuál es la preparación? ¿Saber la profecía? ¿Discutir? ¿Que haya debate? ¿Esa es la preparación? No, la preparación es personal. ¿Qué decía el evento de los últimos días? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? Una piedad personal. El mundo no religioso y religioso está preocupado en todos los eventos que van a suceder, pero carecen de piedad personal. ¿Me entiendes por qué es importante la actitud que nosotros debemos tener? Ahora, miren esto. Cada semana, nosotros leímos el alimento que había dado Dios. Cada semana, durante su largo peregrinaje en el desierto,
los israelitas presenciaron un triple milagro que debía inculcarle la santidad del... ¿La qué? La santidad. ¿El sábado qué tiene? Santidad. Santidad. ¿Yo puedo adorar a Dios un jueves? No. ¿Cómo no? Sí, puedo, Sí, pero- todos los días, pero él separó un día santo. ¿Puedo adorar un domingo a Dios? Sí, bien, puedo, pero el sábado... ¿Puedo ir a la era- iglesia el día martes Sí, y adorar a Dios? Sí. Sí. sí, puedo. Y lo puedo hacer igual que el sábado, ¿sí o no? Sí. También. No, sábado es otra cosa. ¿Por qué si yo voy a adorar el día martes, a cantar himno, no puede ser un día santo el martes? Porque Dios santificó lo separó. sábado. Claro, El que santifica no soy yo. claro. Claro, y lo santificó. Yo no puedo mover lo que Dios... Cada sexto día caía doble cantidad de qué? De maná. ¿Qué día caía doble? El viernes, ¿Por qué caía doble? Para el sábado. para Para guardarlo guardar para el sábado. Para que el día viernes llevaran dos porciones, Día de una preparación. para el viernes y otra para el sábado. O sea que caía doble porción porque al día que les tocaba de mañana era sábado. Ya no tenían que- Entonces cada vez que ellos veían doble porción, más cantidad de maná caído, ellos decían automáticamente, hoy Dios más, ¿por Hoy es qué? viernes. Si es que alguien se olvidó, porque mañana es sábado. Porque ellos eso no podían hacer otro día. El otro día tenían que... Había gente que levantaban sábado. Y No, uno porque no obedecía. caían. No, uno no Ese obedecía. día no viernes, ¿no? Le caí. dijeron que el día viernes no sacaron la doble porción porque viste como siempre desobedientes y salieron el sábado a buscar y no tuvieron. Y la porción necesaria para el sábado se conservaba dulce, sin descomponerse, mientras que si se guardaban los otros días, Descomponía. había gente que salió el sábado a buscar, Siempre somos rebeldes, ¿viste? siendo que ellos vieron un triple, ¿qué dicen? Triple milagro. Un triple milagro. Vieron ellos. Todavía sí. Esto está en Patriarca y Profeta, lean el capítulo 26. Y allí, en el Éxodo 16, 28, cuando las personas salían a buscar el sábado, dice, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Es lo mismo que diría Dios hoy en día. Tenía que tener todo preparado el viernes. ¿Qué estoy haciendo? Hoy el Señor sigue derramando esa doble porción de bendición, pero la gente sale a buscar el sábado. Y esto es la piedra de toque que nos va a introducir a los eventos escatológicos y donde vamos a ver cuántos compañeros de nosotros empiezan a caer. O nosotros seremos sumados a esa cantidad de personas que van a caer fieles a Dios, o vamos a ser contados para ser marcados por la bestia. Ahora escuchen, cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecerlos en la tierra de Canaán, para que constituyeran un pueblo ¿qué? Puro, feliz, lleno de salud. ¿Cuál es el problema? Que Satanás quiere enfermar a las personas, quiere controlar la mente, quiere controlar los sentidos, embotar el cerebro, y si no es con la comida, es con la bebida. Y si no es el vino, es la sidra. Y si no es la sidra, es otra bebida. Pero el tema es controlar a la persona. Consideremos los medios por los cuales él quería realizar esto. Lo sometió aquí a un sistema de disciplina. ¿Cuál es el sistema de disciplina? ¿Cuál es lo que nos disciplina? El comer maná. Ese es su sistema de Dios. Que si lo hubieran seguido alegremente, no lo seguían alegremente, se quejaban. Miren, capítulo 16, verso 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y a los 15 días del segundo mes
después que salieron de la tierra de Egipto, versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. ¿Por qué murmuraba? Porque no estaban conformes. Versículo 3, y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. ¿Por qué murmuraban? Por la comida. Por la comida murmuraban. Hoy en día no pasa lo mismo. Y sí. Es verdad. Vaya a hablar a las iglesias, vaya a hablar del mensaje de que Dios envía maná y va a ver cómo no murmura. No te dejan directamente hablar. Bueno, sí, no dejan hablar y nada. Quieren frenar ese mensaje. No quieren escuchar. Esto es un sistema de disciplina, el comer maná. Quitó la carne de su alimentación ¿en qué? En gran medida, porque ellos no querían. Sí, pero pastor, yo me acuerdo que ellos comieron carne. ¿O no comieron? Sí, pero fue un solo día que les dio. Y ahí después los mató también. Mire, les había concedido carne con respuesta a sus clamores. Precisamente antes de llegar al Sinaí, pero fue provista solamente Por un día. No crean, hermanos, que comieron codornices durante 40 años. No, Porque pero después aparte dice, murieron. Aparte murieron con la carne entre sus dientes, dice. Por la codicia. versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe, si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán el doble, versículo 5. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria de Dios, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿quiénes somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo también Moisés, y Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha escuchado sus murmuraciones. Pero fue un solo día, anótenlo, un día por sus murmuraciones. Dios podría haber provisto carne tan fácilmente como maná, pero impuso al pueblo una restricción para su bien. Era el propósito de Dios proveerle un alimento más adecuado a sus necesidades que el régimen que afiebrante. Entonces muchos se enferman. Las enfermedades de aquí vienen de un régimen afiebrante al cual muchos de ellos han estado acostumbrados en Egipto. El apetito pervertido debía ser reducido a un estado más saludable para que pudieran disfrutar de los alimentos provistos por Dios para el hombre. ¿Cuáles son? Las frutas de la tierra que Dios le dio a Adán y Eva en el Edén. Si ellos hubieran estado dispuestos a negarse a la satisfacción del apetito en obediencia a las restricciones divinas, la debilidad y la que Enfermedad habrían sido desconocida. sus descendientes, ¿de quién? De los israelitas, habrían poseído fuerza física y Mental. miren el plan de Dios. Vuelvo a reiterar, sistema de disciplina. Habrán tenido claras percepciones de la verdad y del deber, un discernimiento ¿qué? Agudo. ¿Por qué algunos no tienen discernimiento agudo? Porque están embotados. Por el tipo de comida, de esa comida que no disciplina, sino que dispersa, enferma, un régimen afiebrante.
quita un juicio sano. Cuando yo voy a opinar sobre algo, digo algo malo, nunca va a ser bueno. Pero no estaban dispuestos a someterse a los requerimientos de Dios y dejaron de alcanzar la norma que Él estableció para ellos y de recibir bendiciones que habían sido suyas. Murmuraron, codiciaron las ollas de ¿qué? De Egipto. Dios les permitió tener carne, pero esto le acarreó, Una maldición. esto está, la temperancia cristiana y la higiene bíblica. Páginas 118 y 119, tremenda cita. Al vencedor le daré de comer ¿qué? Maná. Maná escondido, al que venza. Esto está en Apocalipsis. ¿Se imaginan, no? Otra vez volver a comer ese pan de noble, como dice la Escritura. Y le daré una ¿qué? Piedrecita blanca. En la piedrecita blanca un nombre nuevo Cristo. ¿Cuál es el nombre nuevo? ¿Cuál es el nombre nuevo? Bueno, ustedes pueden ver que aquí tiene, ven que tiene un asterisco. Sí. ¿Quieren saber cuál es el nombre nuevo? Tenemos que ir a Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1 nos va a decir el nombre nuevo. Después miré aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre ¿de quién? Dígame. De él en su. ¿Nombre de quién? Que tenían escrito en sus frentes. ¿El nombre de quién? Y tenían el nombre de su padre escrito en su frente. El nombre de él. Sí. ¿Quién es él? Jesús. Jesucristo. Bien. ¿Es un nombre que no se conoce? No es conocido. Es un nombre de Jesús y del Padre. Claro. Que tenían el nombre de él, por eso. Porque algunos piensan, no, hay un nombre que no sabemos. ¿Cuál es el nombre? No, el nombre del Padre y del Ese Hijo. no es de Dios. No es algo desconocido. Pero dice que será una... ¿Por qué piedrecita blanca? Por la pureza. ¿Por qué puede ser la piedrecita blanca? Algo nuevo, algo. Piedrecita para que no se pierda, o sea, una cosa duradera. A veces tendríamos que investigar por qué el profeta escribió eso. Cuando indagamos el contexto del versículo, podemos descubrir que solamente la piedrecita blanca se usaba en un contexto de juicio. Cuando los jueces juzgaban, ¿sí? Los jueces tenían dos piedras. Una era negra, La otra blanca. la otra era blanca. Y cuando el que estaba siendo juzgado era absuelto de toda culpa, era vencedor, Blanca. el juez mostraba la piedrecita blanca, librándolo del juicio. Ese es el contexto de este versículo. Sigamos adelante. A estos, el jefe de los eunucos les puso nombre. A los tres. A Daniel y sus amigos. Sí. A Daniel le puso Belsasar. a Ananías Sadrach. y a Misael Mesach. y a Azarías. Abednego. Abednego. ¿Por qué? Porque eran los nombres de ellos. Nombre ¿Por qué babilonio. les cambió el nombre? Porque eran prisioneros. Todos los nombres de ellos, de sus dioses. Nombres de dioses. Daniel significa en hebreo Daniel, el Conmigo. Dios. Dani, juez. Que él era. Dios es mi juez. Y le sacaron el nombre y le pusieron el de Belsasar, príncipe de Bel, el dios del sol. Una divinidad babilónica. Para A Ananías le pusieron Sadrach. Sadrach
Ananías significa Dios, Ananías, o Jehová es misericordioso. Ese era su nombre, pero le pusieron Sadrach, siervo de Sin, siervo del dios Luna. Después tenemos a Misael. Misa, quien pertenece, la palabra, la letra, él, a Dios. ¿Quién pertenece a Dios? Le cambiaron el nombre a Mesac, que quiere decir, ¿quién es como Acú? Que Acú equivale a... ¿Se acuerdan que la otra vez, la semana pasada, estudiamos sobre una tablilla sumeria? Ah, sí. Donde aparecía la palabra sábado. ¿Se acuerdan? Acú. Sí. Bueno, Acú era equivalente del idioma súmero del dios Luna Sin, pero en el idioma sumerio, en esa religión. Ahora, todo lo que tenía que ver con Dios, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, todo lo que tiene que ver con Dios fue borrado. Claro, le cambiaron los nombres. ¿Qué quiere hacer Satanás? Cambiar. Quiere borrar. ¿Qué quiere borrar? En nombre de Dios. No. Eso también vamos a tener que estudiar en la semana. ¿Qué es lo que quiere borrar él? Las cosas de Dios. Él quiere borrar la imagen de Dios en las personas, que las personas no reflejen, para que él pueda borrar, hace un trabajo previo. Para que cuando llegue la ley dominical usted se postre, él está haciendo un trabajo previo. ¿Y cuál es su trabajo previo? Que la gente coma lo que desee, Que haga lo que quiera. que beba lo que quiera. Entonces, esa persona que come y bebe lo que quiere, cuando llegue la ley dominical, sus piernas van a ser tan frágiles que se va a arrodillar de por sí. Por eso que Satanás pone estas cosas. Y después va cambiando el nombre. El nombre. Cuando nosotros leemos Daniel es mi juez es Dios, lo que quiere borrar Dios, lo que quiere borrar Satanás es el nombre. Entonces te coloca otro nombre. ¿Por qué te conocen? Por ser un siervo de Dios y que tu nombre refleja. Yo soy cristiano y vivís como cristiano y hacer las cosas como cristiano, o hacemos diferente a eso. Eso es lo que quiere borrar Satanás. Por eso que cambia el nombre, cambia la alimentación, cambia, hace tomar bebida embriagante para que el hombre luego adore a Dios. Entonces dijo Daniel a Melzar, que el jefe de los eunucos había puesto a Melzar para que sea el que los gobierna a ellos, ¿no? El que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y en el versículo 12 encontramos: te ruego que hagas la prueba con tu siervo. Ahí Daniel habla con él y le dice: haz una prueba. ¿Qué le dice Daniel? Haz una prueba. Y ustedes saben que el pueblo de Dios en este último tiempo va a tener que pasar una prueba. Nuevamente lo leemos en el evento del último día, un capítulo dedicado a la prueba. Con tus siervos, ¿por cuánto? 10 días. 10 días. ¿Qué debían hacer esos 10 días? Comer legumbres. ¿Cuál era la prueba total? La prueba total, ¿cuál era? La alimentación. No, la prueba total. ¿Cuántos días debía llevar esto? 10 días. No. Ahora, 3 años. ahora sí. El rey le había dicho que durante 3 años. Tenían que comer eso. Pero Daniel no quería llegar con sus amigos a 3 años. Claro. Entonces le propuso, pero Dios le dio poder porque Daniel quería hacer lo que Dios quiso. Como él propuso en su corazón no contaminarse, Dios le dio gracia. Y entonces él le dijo: por 10 días, danos ¿qué? Legumbres. Legumbres. Y agua a beber. Y danos agua, nada más.
estaba muy alejado estaba muy alejado esto del sistema de disciplina de Dios. No. No, Estaba estaba en lo disciplina. correcto. Estaba en disciplina. Estaba en lo correcto. Entonces, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos ¿qué? Mejor y más robusto. O sea que estaban sanos. Estaban mejor. Pero en el versículo 20 encontramos, cuando ahora los cataloga el rey, en todo asunto de sabiduría, inteligencia, que el rey les consulta. Entonces el rey le empezó a preguntar, a ver vos, contestame esto. Entonces los halló 10 veces mejores. Que todos los matan. ¿Sabía el rey lo que habían comido? Ni sabía. Pero ellos estaban 10 veces mejores. Pero el rey sabía que ellos no quisieron lo que él le daba. No, No él lo no sabía, sabía. pero ellos estaban mejor en agudeza y en salud. ¿Por qué? Porque se alimentaron solamente con legumbres y agua. Ustedes vean, ¿no? Que esto siempre se vuelve a repetir. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido, esto está en el capítulo 10, por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron. Las 3 semanas. 3 semanas son. 21 días. Volvemos a encontrar a Daniel ante un evento angustioso. Ante una disciplina. ¿Y él qué hace? Dedica 3 semanas ¿a qué? A afligir su alma. Ahora miren lo que hace, aquí lo encontramos a Jesús en el libro Reflejemos a Jesús, una matutina. Jesús había demostrado en qué consiste la justicia y había señalado a Dios como su fuente. Ahora encaró los deberes prácticos al dar limosna, al orar, a ayunar. Dijo, Él no debe nada para atraer la atención o provocar alabanza. Den con sinceridad. ¿Quién dice eso? Eso hacía Jesús. Jesús. Él con sinceridad para beneficiar a los pobres. Ahora, ¿qué es nuestro poder adquisitivo? ¿Para qué sería? Para ayudar a los que sufren. Para ayudar a los que sufren. Para eso sería el poder adquisitivo que nosotros tenemos. Al orar, póngase el alma en comunión con Dios. Al ayunar no anden con la cabeza inclinada y el corazón lleno de pensamientos relativos ¿a qué? Al yo. Al yo. Todo es ¿qué? Yo. Ay, es que estoy débil, porque estoy ayudando. Todo nuestra vida gira en torno de lo que nosotros hacemos, nunca al del otro. A veces nosotros tenemos esa, como dice Dios en el conflicto de los siglos, poseemos esa indiferencia criminal de los demás. A nosotros a veces no nos interesa lo que le pasa a nuestros hermanos. Seguir más lejos, cada cuánto le mandamos mensajes a los hermanos. A veces los hermanos esperan de sábado en sábado, bueno, eso tal vez era antes, de sábado en sábado recién se veían las caras. Ahora con esta pandemia hay hermanos que no se ven en 1 año, 2 años. ¿Está bien eso? Eso está relativo al yo, hermano. El que más completamente se entrega a Dios es el que rendirá el servicio más aceptable. Ahí podemos darnos cuenta quién es el que adora a Dios o no. ¿Qué significa? El que realmente está convertido, él rinde un servicio más aceptable a Dios. ¿Qué significa un servicio? ¿Cuál es nuestro servicio? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es? Ser fiel a Dios. No. Ayudar a las personas. Amar a mi Yo amo a Dios, yo amo a... Sí, pero si no ayudamos a las personas, ¿de qué sirve? Claro, este es el segundo Lo que- mandamiento, amar a ¿Hay una persona que ame a Dios y no sirva a las personas? Sí. Dicen, Sí. dicen. Cuando ustedes escuchen
Que la persona dice, yo amo a Dios, pero no sirve a las personas, no ama. No sirve. No sirve. No es que no ama. Pero no es cristiano. Tiene que buscar el camino correcto. Porque mediante la comunión con Dios, los hombres llegarán a colaborar con Él en cuanto a presentar su carácter, ¿a qué? A la humanidad, al prójimo. Hermanos, nosotros estamos encerrados, enfrascados en el yo. Y en la parte religiosa también hay yo. En la parte religiosa también hay yo. Hoy este sábado vamos a regalar una Biblia. ¿Quién quiere? Y tal vez yo en mi casa tengo 5 Biblias. Y cuando digo, tenemos para regalar esta Biblia, ¿quién quiere? Yo, enfrascado en nuestro yo. Vos lo querés y te Vos lo queréis. Y no estoy haciendo mal porque es algo de Dios. Va oculto con esa capa. En muchas cosas de las que hacemos hay yo. Hermanos, necesitamos sacarnos esto para mirar. No soy yo, son todos los demás. ¿Sí? El que está al lado mío, ¿cómo se llama? lógico. Eso es lo que a veces no miramos y nosotros podemos entender esto bajo la enseñanza de Jesús, que Él no tenía el corazón lleno de pensamientos relativos al yo. El que más completamente se entrega a Dios es el que le rendirá el servicio más aceptable, porque mediante la comunión con Dios los hombres llegarán a ser colaboradores con Él en cuanto a presentar su carácter a la humanidad. Este ejemplo de Cristo demuestra la necesidad de oración. No oraba por quién. Sí. ¿Qué hacía Jesús? No por aquí. No solo oraba por Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Según el modelo. Orar por nuestros hermanos. ¿Se acuerdan cuando había días de oración? La gente, ¿por qué iba a orar? Cuando era el miércoles, martes, jueves, día de oración, la gente iba a orar ¿por quién? Por su Por familia. ellos, por su familia, por su... Enfermo. No por los hermanos. Ese es un punto, hermano, que nunca lo dice. Los días de oración, la gente siempre iba a orar ¿por quién? Por el yo. Por ella. Por todo lo que me concierne a mí. Personal y familiar. Pero los días de oración, el espíritu de profecía dice que es para orar por los hermanos. Es que nosotros estamos enfrascados en todo lo que tenga que ver con mi yo. No sé si estamos tratando de que con esta cita que Dios nos habla al corazón, ser más claro de lo que quiere Él. Porque aún en una cubierta cristiana estoy todavía alimentando al yo. No es yo, es el otro. No sé si me entienden. Entonces, Jesús no solo tenía sus pensamientos a las personas, sino que también oraba, no solamente para Él, sino para a quienes había venido a salvar. Es más, no oraba por sí, dice. Por él no oraba. Oraba por los demás. Por lo demás. A veces nosotros vamos a tener que aprender también, porque nosotros tenemos necesidades, ¿sí o no? Sí. Sí, tenemos necesidades. ¿Y qué pasa si yo tengo necesidad, pero yo quiero ir a orar y oro por otro? ¿Qué hago? ¿Qué sucede cuando yo hago eso? Y otro día voy a orar y no oro por mí y oro por otro. ¿Qué sucede?
Dios Estás también orando por tu prójimo. Sí, Y ¿qué el pasa si Dios que- constantemente yo hago eso? Dios va a bendecir todo lo que vos ¿Qué estás sucede haciendo. si yo hago eso? Recibir más bendición también vos. Agradas a Voy a Dios, tener- agradas a Dios. Van cerquita, pero no es lo que estoy buscando. Tienes una paz interior. Después hay también que vamos a orar Si todos yo, por pedidos. si yo voy a hacer algo siempre por mi prójimo y cada vez yo no me miro, aunque yo tengo problemas, Me estoy librando del yo. Ahí. el yo se muere. El yo se muere porque al no alimentarlo se desinfla, desaparece. Y es eso lo que sucedía en Jesús. Cuando él era niño, adolescente, Jesús vivía en un lugar que era un lugar de tránsito de viajeros. Y él a veces se sentaba allá afuera a comer. Y a veces pasaba como que nosotros no fuéramos a 11, Claro, a gente Morón, pobre. había gente que era pobre. Que viene y te pide. Entonces, ¿qué hace la gente pobre? Va Y a de decir limosna. limosna, sí. Jesús estaba comiendo allá afuera y la gente pasaba. ¿Qué hacía con Jesús? Te pedían. No, Él mismo le daba. no, la gente. Lo miraba, La gente que no tiene, ¿qué hace? ¿Te pide o te mira? te mira. A veces también te piden. Mayormente siempre te mira. Sí. A mí me han Te pedido mira. quiero comer esto. ¿no? Entonces Jesús, como estaba sentado allá afuera, le daba su plática. Eso hacía él. No oraba por sí mismo, sino por aquellos a quienes había venido a salvar, a convertirse en suplicante, a buscar de la mano de su Padre nueva provisión de fuerza. Salía refrigerado, vigorizado como sustituto. Pastor, pero yo me siento mal. Sí, todos nos sentimos mal. Pero cuando vamos y apoyamos al otro, estoy haciendo la obra que Jesús me demandó, apoyando al otro. Porque si yo apoyo al otro, el otro se va a dar cuenta y me va a apoyar a mí. Ya. Porque el otro también es movido por el Espíritu de Dios. Entonces yo digo, ay, pero si yo no me ocupo de mí, ¿quién se va a ocupar? No, porque el otro hermano movido por el Espíritu de Dios se va a ocupar de mí. Y yo me ocupo de él, y yo me ocupo del otro, y el otro se ocupa de mí. Y eso es lo que y ahí se mantiene la unidad de la cual Jesús lloró por esa unidad. Vio como él lo hace un plan perfecto, pero en cambio Satanás, ¿qué hace? Vos ocupate de vos de vos orá por vos por vos. ¿Me entiendes? Ese es el plan de Satanás. El plan de Satanás es que vos te llenes la panza vos. Y entonces queda embotado. Que vos te embriagues vos. Todo tiene que ver con el yo. Entonces cuando llega el momento de adoración, bueno, ahora vamos a adorar a la estatua. Y va y te postrás. ¿Por qué te postrás? Porque fuiste educado para que cuando llegue ese momento suceda. Están viendo la actitud que nosotros debemos tomar antes que lleguen estas catástrofes, este tema de adoración a la bestia, a su marca y a su imagen. Entonces, la mayoría de los estudiantes de la profecía solamente se abocan a que el evento llegue como si fuera que ellos obtuvieron una piedad personal y carecemos de eso. Daniel oró a Dios sin ensalzarse a sí mismo ni pretender bondad alguna. Oye Señor, perdona, presta oído, Señor, no pongas dilación por amor a ti mismo, Dios mío. Esto es lo que Santiago llama la oración, ¿qué? Eficaz. Esa es la oración de Daniel. Y Cristo se dice estando en agonía, oraba más intensamente. Aquí tenemos en el libro, uno de los libros también que es muy importante para nuestra piedad personal, el libro de la oración. Allí encontramos esta cita tremenda, hermano, una cita tremenda. La oración eficaz no necesariamente incluye lágrimas. Muchas almas hay que luchan por alcanzar, ¿qué?
Grandes victorias. grandes victorias y bendiciones especiales para poder cumplir grandes hechos, alcanzar su propósito. ¿Creen que es necesario agotarse en qué? En oraciones. En oraciones y lágrimas y ruegos. ¿Creen que eso es arrepentimiento? Cuando estas personas escudriñen las escrituras con oración para conocer la expresa voluntad de Dios y luego la cumplan de todo corazón y sin ninguna reserva o complacencia, y sus luchas no les procurarán el descanso que anhelan, ellas deben hacer La la entrega entrega completa. completa de su personalidad. Deben hacer lo que les venga a mano, apropiándose de qué? Abundante gracia. Si Dios promete a los que oran con fe. El que derrame lágrimas y derrame no significa que la persona es una oración de fe. Aquí tenemos otro texto. Daniel permaneció en constante oración a pesar de qué? ¿Cesó Daniel de orar por causa del decreto? No. ¿Por qué cuando llegó el decreto de muerte él seguía orando? ¿Por qué lo hizo antes del decreto? Era su costumbre. Era su costumbre, pero siempre la costumbre antes de que llegue el mal evento, Él oraba por antes de que venga la tormenta, antes. Se preparaba. Él tenía fe antes, no la manifestó ahí. Entonces, hoy en día, cuando van a llegar estas cosas, no nos preocupemos, preocupémonos por la piedad personal. Si nosotros oramos ahora, que es tiempo de paz, cuando llegue la angustia, vamos a seguir orando. Si nosotros hoy, que es fácil guardar el sábado, lo hacemos, cuando llegue la tormenta, vamos a estar adorando el sábado, aunque haya decreto de muerte. Pero si hoy en día, que es fácil, no guardamos el sábado, lo pisoteamos, compramos, vendemos, hacemos negocio, cuando llegue el decreto de muerte, no vamos a guardar el sábado. Olvídense. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, se daba hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Y lo miraron o no? Sí. Él podía haber cerrado las Y ventanas. los enemigos, aparte, abrió la puerta. Podía haber cerrado. Qué necesidad, ¿no? 3 veces al día lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Antes. Daniel no procuró ¿qué? Esconder Esconder. su lealtad a Dios. Y hay algunos que en Facebook no quieren poner su imagen, no porque me van a seguir, no quieren poner su nombre, se ponen nombres falsos para que no los persigan. Hermano, nosotros qué nos interesa que sepan dónde estamos, qué hacemos o no hacemos. Es más, con Facebook saben todo lo que nosotros hacemos o no Y hacemos. ella no tiene cachado. No oró en su corazón, sino que con su voz y en tono alto, con su ventana abierta hacia Jerusalén, ofreció sus peticiones al Señor. Ay, hermano, es esta la actitud que debemos tener antes de entrar a estos eventos. Y aquí tenemos otro profeta, otro hombre, un héroe de la fe. ¿Cómo se llama? Por el dibujo. ¿Quién disciernen que puede ser? David, David. ¿Por qué? ¿David era qué? Pastor. era un pastor de ovejas. Aquí lo vemos con su ganado, ¿no? Ah, ¿Y quién viene? No sé. Un oso. que ¿Qué viene a hacer el oso? que viene a llevarse una oveja. Viene a matar, a comerse uno, ¿no? ¿Y qué hacía David? La Biblia dice, Peleaba. y le contaba al rey, rey, cuando a mí venía un oso a querer matar a mis ovejitas, yo la defendía y le daba muerte, ¿no? ¿No? Sí. ¿Él hacía eso o no? Sí. Cuando llegó la crisis, ¿cuál fue la crisis de David? Como Goliat. ¿Qué hizo? Más que todo con el rey. Con este, Pero cuando llegó el gigante Goliat, ¿qué hizo David? él quiso ir a pelear. Hizo lo que siempre Siempre hacía. así, sí. Estaba acostumbrado a Nadie niño, cambia en el momento. No. Él hace lo que siempre hizo. Para nosotros. ¡Ah! Mira lo que hizo. Para él no. Él hizo lo que siempre hizo. su hermano. Es más, él estaba ahí, en el campo de batalla. Sí. ¿Por qué se creen que él estaba ahí? Le había llevado la comida a sus hermanos. No. Ah, ¿Por qué se creen que David llegó ahí cuando venía el gigante y se burlaba de Israel? Y
sabían todo. Ah, Entonces el profeta le dijo, andá, traerlo a David, porque el Señor quería que David venga, porque como David había sido un siervo fiel, él sabía que si había un animal salvaje queriendo destruir su pueblo, David iba a reaccionar. Entonces lo llevó para que le den Estaba muerte. habituado. Entonces cuando David salió, hizo lo que siempre... Es más, ellos quisieron agregarle su armadura, no, pero él no estaba acostumbrado a eso. no, Fue no así tengo que con eso. él tomó una piedra y esa piedra fue guiada. Tampoco por lo que él era bueno tirando la Era onda. un tirador tampoco. La piedra la dirigió Dios hasta el frente, acá, tac. Increíble. Y él era, al lado de Goliat, era muy pequeño. Muy pequeño. Se habla de un Goliat de casi 4 metros de altura. 4 metros. Con su armadura, su escudo, su lanza. No sé cuántos ciclos pensaba esa lanza. Como un telar de rollo. Ah, hermano. Pero lo más interesante es lo que él escribe aquí. Otra vez se repite el patrón. Él actúa antes de que vengan las circunstancias. Mira, Salmo 51. Miren lo que dice él. En el Salmo 51 es una de las oraciones que nosotros debiéramos apropiarnos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus propiedades. ¿Borra qué? Y rebeliones. Y rebeliones, mis pecados, lávame más y más de mi maldad y limpia de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones, mis pecados siempre están delante de mí, contra ti. ¿Qué reconoce David? Pecado. ¿Cómo, Pecador. hermano, cómo es la actualidad del cristiano hoy en día? Pecador. No, ¿cómo es la actualidad del cristiano hoy en día? ¿Qué es lo que dice el cristiano hoy en día? Todo lo contrario. Se lo está agudizando la Yo soy mente. perfecto. Nosotros decimos, el otro es pagano, el otro es mundano, el otro hace esto, el otro come esto, el otro hace esto, el otro tiene mal carácter, el otro es blasfemo, el otro miente, el otro calumnia, todo el otro. Nosotros no tenemos nada, nosotros no tenemos ningún error. Así es. Me voy de esta iglesia porque esta iglesia son todos malos, todos paganos, ¿no? Dice que el que piense buscar una iglesia que no haya errores, el Señor dice, está en la imaginación de la mente del hombre. ¿Escucharon el sermón Santificados por la Verdad? ¿Lo escucharon ahora o no? No. Les recomiendo escuchen eso, Santificados por la Verdad, por tu palabra. Ya lo subimos. Les aconsejo, escuchen ese sermón. David reconoce su error, sus pecados, reconoce que ha pecado contra él, contra Dios. Hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido. ¿Qué tenemos que reconocer? ¿Qué es la parte más difícil del hombre? Que Reconocer nuestras malas cosas. ¿sabe que el día que reconozcamos que nosotros hacemos peores cosas que los demás, se terminan los problemas en la iglesia? Porque siempre el problema es que yo veo que el otro es más impío que yo. ¿O no decimos así? Eso yo lo veo en todos lados, hermano. Y si no lo escucho, lo veo. Si no lo escucho, yo lo veo igual. Porque los hermanos siempre se ponen jueces de los demás. Y aunque repetimos estos sermones, vuelven a caer en lo mismo. Como si fuera que ellos son mejores que los otros. Cuando Dios dice, cuántas cosas les tuve que soportar. Yo le voy a leer esa cita. Cuántas cosas les tuve que soportar a ustedes, sus imaginaciones. Porque dice que el cristiano dice, el cristiano le agarra
un odio satánico con las otras personas, con males imaginarios y reales. Imaginarios y reales. Pero aquí David se presenta, ustedes le escuchan decir a David decir, los filisteos son paganos, esos que adoran al sol, esos que comen, beben. ¿Dice eso David? No. David no habla de ello. David está preocupado en su piedad personal. Y hasta dice, en maldad he sido formado, versículo 5, en pecado me concibió mi madre cuando yo nací en pecado. Crea en mí, versículo 10, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántos versículos vamos leyendo ya? 10 versículos en que David va viendo su mal. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no me quites. Vuélveme el gozo de tu salvación y mi espíritu noble me sustente. Ya pasaron 12 versículos. Recién en el versículo 13, él dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Cuánto va a enseñar él a las personas que están haciendo mal? ¿Me entienden, hermano? Eso es lo último. Pero nosotros cuando queremos reavivamiento y reforma, queremos durante 13 versículos atacar al hermano. Y a lo último nos damos cuenta que el que más error tenemos somos nosotros. Porque bajo el manto de no ver el error en nuestra vida, no dejamos que el Espíritu de Dios actúe. Cuando nosotros criticamos del hermano, cerramos la imagen que quiere Dios manifestar en nosotros. Eso lo dice en el espíritu de profecía. Cerramos. La persona que mira el mal en otro, no hay transformación en él porque él está contemplando el mal. Hay una ley que es de la contemplación. Si yo estoy mirando lo malo que hace el otro, lo que estoy contemplando, yo absorbo eso. Y entonces absorbo eso. ¿Y a qué estoy acostumbrado? ¿A qué estoy acostumbrado? A criticar porque yo estoy actuando lo que yo contemplo. En cambio, si él tiene errores, pero yo no lo digo, yo no lo miro, no lo expreso, solamente miro a Cristo, entonces yo voy a estar acostumbrado a no mirar los errores de las personas, sino a mirar a Cristo. Para tomar ejemplo. Claro, eso es lo que hacía David, eso es lo que hizo Daniel, eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que hizo Moisés. Si no, ¿qué hubiera hecho Moisés cuando Dios le dijo, apártate, yo voy a destruir este pueblo duro de servir? ¿Qué dijo Moisés? Sí, destruirlo, total, estos son más paganos, no vienen el sábado, hacen lo que quieren, compran, comen carne, destruirlo. ¿Dijo eso Moisés? No. Primero, ¿Cómo vas a destruir a tu pueblo? ¿Cómo vas a hacer eso? No, tráeme del libro. Las catástrofes van a llegar. Pero ¿cuál es ahora nuestra actitud? Debe cambiar nuestra actitud ante estos eventos. Debemos estar preparados antes de que lleguen los eventos. No en conocimiento, sino en vida y en piedad personal práctica. Para que cuando esto llegue, nosotros sigamos haciendo lo que venimos haciendo. Venimos juntándonos todos los sábados, venimos juntándonos todos los sábados. ¿Sí? Aún en pandemia ahora, ¿seguimos juntándonos o no? Sí. Seguimos juntándonos. Porque estas cosas pronto los ojos mortales van a ver. Y Eventos de los Últimos Días dice, en el libro Eventos de los Últimos Días dice, ustedes sabían que estas plagas iban a venir y no nos dijeron nada. ¿Se acuerdan esa cita? Eso se encuentra en Eventos de los Últimos Días, en el libro que yo leí hoy esta mañana. Y luego tenemos, porque en el capítulo 1 tenemos cómo Daniel se fue preparando con sus amigos. Y luego ya tenemos los eventos escatológicos y proféticos hasta llegar a Daniel 12, donde tenemos los tiempos, en los momentos que va a salir la ley dominical nacional, ley dominical universal. Y todos los eventos
plasmado, hermano. ¿Nos preocupa realmente esto? ¿Nos hace temblar el sonar de cada trompeta? ¿Nos hace temblar el derramamiento de las copas de ira? ¿Nos hace temer cómo Jesús está actuando en el santuario celestial? Porque Jesús entró en el año 31 y luego pasó al lugar santísimo en el año 1844. Ya hay muchos procesos que pasó y ya se está por cerrar. Hermano, esa es la verdadera actitud que nosotros deberíamos tener antes de que lleguen los eventos finales. Entonces, no nos preocupemos primero de esto, sino primero nuestra obra, ¿sí? De poder cambiar personalmente para que cuando lleguen estas cosas Ni nos asustemos, aunque no el Señor. estemos sujetos a la mano de Dios. Hubo un momento en la época de que Dios había liberado al pueblo de Israel y el pueblo se sentía muy celoso porque pensaba que Moisés se colocaba y el pueblo hasta tenía celos de él. ¿Por qué nosotros no hablamos con Dios? Y entonces un día les dijo para que encontrarse con él, escuchar la voz de él, que puedan estar delante de él. Y el pueblo, como no estaba preparado. ¿Preparado en qué? ¿En hacer resúmenes? ¿En leer libros? ¿En qué estaba preparado? En fe. No había comunión. El pueblo tuvo miedo. Y le dijo, Moisés, ve tú a hablar con nosotros, no queremos hablar. ¿Y por qué Moisés iba? Porque él estaba preparado. Porque ya venía siempre hablando con Dios, tenía una comunión. A él le gustaba hablar con Dios, le gustaba estar con Dios. Es más, él pasó un ayuno de 40 días y 40 noches arriba en el Sinaí, hablando con Dios. La misma que había pasado Jesús. Pero la de Moisés no fue tanto porque él no tenía hambre. Él estaba con Dios. Estaba contento, gozoso, hermano. Eso debe ser nuestra actitud ante que lleguen estas cosas. Esto, hermanos, que nos apropiemos de esto. El capítulo 1 de Daniel es para nuestra enseñanza. La actitud de vida, nuestra, ¿cómo se llamaba el tema? Una seria. ¿Cómo se llamaba? Pero que yo también me olvidé. Una seria. Una actitud seria. De seria reflexión. De seria reflexión. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar con una oración. Amén. Santo Dios, Santo Padre que estás en los cielos, agradecido Señor, porque en el relato bíblico, tu inspiración, nos dejas consejos útiles, nos redarguyes a cada uno de nosotros, para que nos ocupemos de las cosas primarias antes de las secundarias, para que podamos ahondar, meditar en nuestra preparación, ya sabiendo de que Cristo Jesús está en el santuario celestial, expiando los pecados, pero Él irá expiando, redimiendo, acorde a la confesión que nosotros llevemos aquí en la tierra, de nuestros pecados, delitos, de nuestra mano alzada, de nuestros pecados de afrenta. Bendito Dios, tú sabio, sublime, santo, todo lo conoces, todo lo haces en buen grado y buena manera para con tus siervos. Puedas bendecir a tu pueblo en este tiempo de angustia, pero en el tiempo en el cual más debemos estar orando y poder asirnos
ese brazo poderoso que abrió mares, cerró boca de leones, volvió la vida. Oh Señor, cuán grandes son tus obras. No nos cansaremos, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros abuelos, nuestros ancianos, ni nuestras ancianas se cansarán de siempre pregonar tu gran amor y tu vasta misericordia sobre todos los pueblos, tribus y lenguas. Bendito sea tu Dios, hoy y por siempre, y de generación en generación, y de siglo en siglo, tu nombre sea alabado.